Hola, mi nombre es Agustín Sánchez Cota, soy doctorando por la Universidad de Córdoba en el programa de Lenguas y Culturas. Mi tema de investigación es el transhumanismo y en esta presentación quiero exponer el marco teórico y la metodología de análisis que utilizo para trabajarlo. Esta se centra en concreto en vislumbrar las relaciones complementarias y conflictivas que tiene toda ideología y por ello esta presentación se titula Conflictos e ideologías, el caso transhumanista. He aquí el índice de esta presentación. En primer lugar tenemos el marco teórico, que va a consistir en una filosofía de la historia que entiende la sociedad como un sistema social y en su seno los elementos del poder, los conflictos y las crisis. Dicho marco conlleva la creación de dos metodologías. La primera, la disección, muy trabajada en el ámbito del académico español, que consiste en el análisis de los discursos políticos. La segunda, la topología, también trabajada en el ámbito español, pero menos, que consiste en el análisis de la estructura ideológica. Como mi tema de investigación es analizar la ideología del transhumanismo, el siguiente paso será aplicar esa topología al transhumanismo y observar qué conclusiones conlleva y finalmente terminar pues con un resumen de lo dicho y mis agradecimientos por haberme escuchado. Este marco teórico fue elaborado por Antonio Rodríguez de las Heras Pérez, que fue catedrático de la Universidad Carlos III de Madrid, historiador y experto en el análisis de la tecnología y su impacto en la sociedad. Hay dos obras fundamentales para ello. La primera sería Historia y crisis y la segunda fue su ensayo Las regulaciones del conflicto. De las Heras estuvo influenciado por el pensador Edgar Morin, que planteaba la idea de entender a la sociedad como un sistema social, y este va a ser el punto de partida de la teoría de las Heras. Esta teoría consiste en una epistemología de la realidad basada en la idea de sistema y por tanto alude a un principio ontológico de organización. Esto es, conocemos o interpretamos la realidad como uno o varios sistemas y entendemos que todas sus partes están organizadas entre sí. Esto significa que tienen una serie de propiedades que hacen posible el funcionamiento de este sistema. Esta teoría distingue entre sistemas cerrados cuyas propiedades nunca cambian y sistemas abiertos cuyas propiedades sí cambian debido a precisamente que estos sistemas interaccionan con un entorno o un ecosistema. De esta manera, por ejemplo, si pensamos en los procesos físico-químicos, para de las Heras, para esta teoría, los procesos físico-químicos serían sistemas cerrados, porque son procesos que siempre funcionan de la misma manera y en consecuencia se pueden explicar y predecir. Pero en cambio los procesos sociales proceden, mejor dicho, de un sistema abierto y en consecuencia se pueden interpretar, pero no se pueden predecir. Estos cambios propios de los sistemas abiertos pueden alterar sus propiedades hasta desorganizarlos. Dichos sistemas, en cambio, poseen dispositivos que permiten regular los cambios y mantener esa organización. Si entendemos a la sociedad precisamente como un sistema social abierto, esos cambios serían los conflictos que surgen dentro de la sociedad y los dispositivos que lo regulan procederían de estructuras de poder que intentan mantener la organización de la sociedad. Cuando tales dispositivos fracasan, se produce un efecto que sería el efecto de la crisis y este efecto conlleva la desorganización del sistema y la reorganización en un sistema nuevo. La gestión del conflicto tendría una estructura triádica. Una parte del sistema, el conflicto, estaría afectando a otra parte del sistema y una tercera parte del sistema, el dispositivo, trataría de regular ese conflicto. Y por tanto tendríamos tres elementos funcionando al mismo momento para evitar la crisis que puede producirse a causa de los cambios. De las Heras propone que interpretemos la historia de esta manera, y así cada periodo histórico sería un sistema social que sucumbió a través de los conflictos que desembocaron en crisis. Por ejemplo, la monarquía absoluta fue un sistema social donde surgió un elemento que se denominaría el pensamiento ilustrado. El pensamiento ilustrado, que proponía la división de poderes, planteaba evidentemente un conflicto a la nobleza, en concreto al rey, porque el rey detentaba todo el poder dentro de este sistema. ¿Qué hizo la monarquía para regular este poder? Pues generar algo llamado el despotismo ilustrado, que fue la adquisición de varios valores de la ilustración, manteniendo aún todo el poder. ¿Funcionó este dispositivo? En parte, y en parte no. En parte acabó surgiendo una revolución, o lo que denominaríamos en este marco una crisis, que acabó reorganizando a la sociedad en un nuevo sistema abierto, cuya definición sería compleja porque luego tenemos muchos procesos que también provocaron nuevas crisis y reorganizaron la sociedad, como son por ejemplo la revolución industrial.
Siempre es importante ser crítico y plantear dudas incluso con nuestra propia teoría. Y aquí voy a plantear algunas. Por ejemplo, se entiende que la sociedad es un sistema abierto que siempre funciona de forma organizada. Y esto dejaría, por ejemplo, no dejaría espacio para lo aleatorio y para el azar, no solamente dentro de la sociedad, sino también dentro de la realidad. También esta teoría entiende que la evolución histórica conlleva sistema social, conflicto, crisis, sistema social, conflicto, crisis en esa estructura. Y cabe la posibilidad de preguntarnos de si estamos ante un tipo de historicismo determinista. Y la última pregunta que nos podríamos plantear es, en ese elemento, en esa tríada entre poder, conflicto y dispositivo, cómo se regulan tales conflictos, en concreto dentro del sistema social. De las eras se expone que tenemos 7 formas de regular el conflicto en el sistema social. El primero sería la expulsión, que es cuando el conflicto es directamente expulsado por el poder. El segundo sería el favor, que es cuando el poder genera algo que favorece el conflicto y así acaba con esa relación conflictiva. El tercero sería el miedo, que es cuando el poder genera un tercer elemento que proporciona conflicto tanto al poder como al propio conflicto para crear una relación complementaria con el conflicto. El cuarto sería la desviación, que es cuando el poder desvía el conflicto hacia otro elemento para generar una relación complementaria con el conflicto. El quinto sería la culpabilidad, que es cuando el poder culpabiliza al propio conflicto de dicha situación, creando una relación complementaria con él. El sexto sería la represión, que es cuando el poder reprime directamente el conflicto para crear una relación complementaria. Y por último estaría la sublimación, que es cuando el poder genera un elemento de autoridad que permite al conflicto tener una relación complementaria con el poder. En estos esquemas, en estas transformaciones, vemos siempre que las relaciones complementarias que genera el poder se especifican con una doble barra y las relaciones conflictivas siempre con una flecha. Con estas categorías se ha desarrollado una metodología de análisis de los discursos políticos llamada la disección, que consiste precisamente en encontrar dentro del discurso político todas estas categorías, todas estas regulaciones o estrategias, ¿no? La razón de ello consiste en que se entendía que dentro de la sociedad el discurso político era el canal de comunicación entre el poder y el conflicto y por tanto las estrategias se encontrarían siempre allí. También surgió una segunda herramienta llamada la topología, cuyo objeto de estudio son las ideologías en la sociedad. Desde esta perspectiva se entiende que toda ideología es un sistema abierto conceptual y en consecuencia tiene relaciones, como podemos ver en este esquemita, tiene relaciones conceptuales complementarias entre sí, pero también puede tener relaciones conflictivas. ¿Cómo se establecen tales conceptos y tales relaciones? Pues se pueden establecer nuevamente a través de los discursos políticos. Por ejemplo, si tenemos un discurso político que defiende la voluntad autónoma de todos los ciudadanos en primer lugar, estaríamos hablando del concepto libertad, y entonces ese sería el primer concepto. Si la segunda sentencia, las segundas oraciones defienden que esa voluntad autónoma debería ser la misma para todos los ciudadanos, debería ser equitativa, estaría defendiendo la igualdad, pero podríamos decir que en tercer lugar el discurso continúa denunciando, por ejemplo, el hecho de que algunos miembros de la sociedad tienen más derechos que otros y entonces estaría denunciando un tercer concepto que llamaríamos el privilegio, ¿no? En consecuencia podríamos establecer la siguiente estructura ideológica a través de ese discurso en el que tenemos una relación complementaria entre los conceptos libertad e igualdad, y estos tienen una relación conflictiva con el concepto de privilegio. En esta estructura, la libertad y la igualdad estarían regulando el conflicto con el privilegio. En esta herramienta, cuando traducimos de las sentencias de un discurso a conceptos, es posible que al elaborar la topología nos encontremos todas las relaciones de este entramado. Y para ello esta herramienta dispone de una ley de complementariedad que permite deducir las relaciones restantes. Esta dispone de 4 recursos. El primer recurso sería que cuando encontramos dos relaciones complementarias, la tercera relación que tenemos que elaborar debería de ser también complementaria. Y esto es equivalente a cuando vimos los recursos de favor y sublimación en las regulaciones del conflicto. El siguiente recurso dentro de la ley de complementariedad sería que dos relaciones
dos relaciones conflictivas darían lugar a una relación complementaria. Y esto sería equivalente a las regulaciones de miedo, desviación y culpabilidad, que se aplicarían a la ideología según el matiz que le den al tercer elemento. El tercer recurso sería cuando encontramos una relación, digamos, conflictiva y otra complementaria que resultarían en una relación conflictiva. Esto puede pasar exactamente al contrario, ese sería el cuarto recurso, ¿no? Que encontremos una relación complementaria y una relación conflictiva darían lugar a una relación conflictiva. Y esto es equivalente a la estructura que encontramos en el dispositivo de represión. ¿Dónde estaría? Se preguntarán, ¿dónde estaría el dispositivo de expulsión? Bueno, cuando vemos diferentes discursos y vemos que un concepto desaparece de un discurso a otro o es reemplazado, eso sería la expulsión dentro de la topología. Mario Pedro Díaz Barrado, profesor de Historia Contemporánea de la Universidad de Extremadura y experto en estas metodologías, escribió a finales del siglo XX Memoria de la Palabra, un texto donde demuestra que la topología puede aplicarse a fuentes filosóficas, dado que estas son las fuentes originales de las ideologías contemporáneas. En mi investigación estoy aplicando esta herramienta en la ideología del transhumanismo y estos son algunos de los resultados ya elaborados que conciernen a un periodo histórico ubicado en la segunda mitad del siglo XX. Mi enfoque en esta investigación ya realizada fue dilucidar qué ubicación tiene el concepto de humano durante este periodo y se puede ver que comienza en una situación claramente privilegiada. En la primera fuente está en una ubicación central, pero vemos que en la segunda fuente desaparece y si vemos las siguientes fuentes observamos que sí, el concepto humano puede regresar, de hecho regresa, pero se encuentra en una situación periférica y más desfavorecida. Ahora, teniendo en cuenta las regulaciones del conflicto, de hecho concluimos que el concepto religión que se encuentra aquí, podemos verlo, el concepto religión está en una situación de represión y unido a él está el concepto humano. ¿Se salva el concepto humano? Sí, se salva el concepto humano, aquí faltaría una relación adicional, ¿no?, complementaria, que podríamos hacer por la ley de complementariedad. El concepto humano se salva gracias a, evidentemente, la mejora. La mejora es lo que permite que el concepto humano se salve de esa situación, de esa relación con la religión y pueda alcanzar la inmortalidad, la liberación de las constricciones naturales y el alcance del transhumano y del posthumano. El transhumanismo, de hecho, es una ideología, en general se sabe que es una ideología sobre la mejora humana a través de la ciencia y la tecnología. En la salvación del ser humano es lo que siempre el pensamiento religioso ha defendido a través de ideas como la divinidad y mundos ulteriores tras la muerte del cuerpo. Y podemos ver cómo en realidad esta ideología se presenta como contraria a la religión, ¿no?, como que intenta reprimir el pensamiento religioso y también lo hace del propio ser humano actual porque considera que su salvación ya no sería, digamos, la divinidad, sino que sería su mejora corporal y mental a través de la ciencia y de la tecnología para alcanzar el ser posthumano, este ser inmortal y sin límites. Aquí podemos ver qué conclusiones se obtienen al aplicar la topología a un periodo del pensamiento, mejor dicho, de la ideología transhumanista. En resumen, aquí hemos presentado una filosofía de la historia que entiende la sociedad como un sistema abierto social, con elementos como el conflicto, el poder y los dispositivos que éste genera para regular ese conflicto. Sabemos que cuando este dispositivo fracasa, se produce la crisis y aparece la reorganización en un sistema nuevo. Sabemos que también que dentro del sistema social abierto, el canal por el cual el poder regula el conflicto con la sociedad es el discurso político, entendido en un sentido general, no solamente entendido en el sentido del discurso procedente de los políticos, pero también sabemos que la organización de ese poder procede de la ideología, de ese sistema conceptual que también tiene sus propios conflictos. También hemos entendido, ¿no?, que no solamente se puede aplicar, tenemos dos metodologías, ¿no?, una para analizar los discursos políticos y otra para analizar la estructura ideológica. Esta se puede aplicar al discurso político, pero también se puede aplicar a aquellos textos filosóficos que fundamentan las ideologías, ¿no? Cuando lo aplicamos, por ejemplo, a uno concreto, a uno reciente, como es el transhumanismo, por lo menos a un periodo determinado, podemos vislumbrar cómo en las relaciones complementarias y conflictivas hay estrategias, hay dispositivos de represión hacia elementos como la religión y el ser humano, ¿no? Esto es lo que hemos
lo que hemos concluido, ¿no?, de ese análisis, ¿no? Así que aquí termina mi presentación y solamente me queda dar las gracias a ustedes por atenderla y escucharla hasta el final, y ahí tienen mis redes sociales por si desean contactarme, que también estarán en la descripción de este vídeo en YouTube. Muchas gracias.